Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Mi nombre es Reinaldo Valladares Zavallos. El día de hoy tenemos a gusto presentarles a ustedes una ponencia sobre los retos de la fiscalidad internacional en Nicaragua. Desde la Facultad de Ciencias Jurídicas, Humanidades y Relaciones Internacionales de la Universidad Americana, les damos la bienvenida en este momento. Y bueno, vamos a hablar de un tema que el día de hoy es sin duda alguna desafiante para el futuro, ¿no?, de nuestro país, por las diversas cuestiones que desde fuera, pero también a nivel interno han venido suscitándose en los últimos años. Voy a hacer una pequeña presentación haciendo relación a las cuestiones introductorias de la materia y cómo es que en Nicaragua poco a poco ha venido pergeñándose todas las grandes instituciones de la fiscalidad internacional. Luego hablaré de los principios e instituciones de mayor relevancia dentro de la fiscalidad internacional, así como también de las cuestiones introductorias que tienen que ver con este ámbito, para finalmente culminar con los retos que como país y como ciudadanos tenemos que enfrentar a futuro, en un futuro próximo, muy próximo. Bien, como cuestiones introductorias tenemos, en primer lugar, el por qué razón se introducen en Nicaragua las cuestiones de la fiscalidad internacional. Bueno, todo nace fundamentalmente a partir de la reforma del año 2013, que introdujo en Nicaragua la Ley de Concertación Tributaria, que a lo largo y ancho de todos sus articulados introduce una serie de instituciones de mucha y muy variada raigambre, ¿no? Pero fundamentalmente, en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de la fiscalidad internacional, la Ley de Concertación Tributaria, además de regular, ¿verdad?, los principales impuestos existentes en el país, regula algunas de las cuestiones de mayor trascendencia que forman parte de las instituciones de la fiscalidad internacional. Así, por ejemplo, podemos ver que en la Ley de Concertación Tributaria se define que el concepto de residencia fiscal, ¿verdad?, el concepto de establecimiento permanente, se presentan cláusulas antiabuso y se regulan precios de transferencia. Todo esto son instituciones que vienen por primera vez a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestra fiscalidad nacional, y que vienen precisamente de la mano de esa ola de la fiscalidad internacional. Nosotros entonces, por ejemplo, asumimos un concepto de residencia que es un concepto que acuña precisamente las grandes cuestiones o las grandes notas conceptuales que de la fiscalidad internacional se han venido definiendo para establecer cuándo o no una persona, un contribuyente, se considera un residente en el territorio nacional y consecuentemente sujeto al poder tributario del Estado de la República de Nicaragua y consecuentemente al pago de los correspondientes tributos que se regulan en la Ley de Concertación Tributaria. También se define el concepto de establecimiento permanente y para estos efectos nuestra ley acuña y recoge también todos estos preceptos e instituciones que vienen desde la Fiscalidad Internacional, estableciendo pues, o definiendo que, bueno, es un establecimiento permanente, vendría a ser una especie de sucursal, ¿no?, de un contribuyente extranjero que tiene presencia en Nicaragua y que por lo tanto se encuentra sujeto al poder tributario y al pago de los impuestos. También pues, se presentan en nuestra ley de concertación tributaria cláusulas antiabuso, cláusulas en las que se establecen una serie de se definen una serie de cortapisas a los contribuyentes, definiendo en este sentido eh, presunciones de naturaleza general que lo que procuran de alguna u otra forma es ponerle cortapisas a un actuar de parte del contribuyente que puede ser lesivo de los intereses del Estado, incluso puede caer en conductas ya de naturaleza bueno, ilícita, ¿no? Y una cuestión pues, importante que ya se encuentra también en vigencia en nuestro país es el tema de los precios de transferencia. En el caso nuestro, bueno, pues, la ley desde el año 2017 ha puesto en vigencia toda la regulación de precios de transferencia, que son también una institución de la fiscalidad internacional y por el cual en el caso de Nicaragua pues, se suman los 5 métodos para definición
de qué se entiende por precios de transferencia, los métodos de comparación, partes relacionadas, etcétera, etcétera. Entonces, estas instituciones, que son un ejemplo, ¿no?, que se definen en la ley de concertación tributaria, la verdad es que son instituciones que vienen o que nacen en el ámbito de la fiscalidad internacional y se introducen en nuestro ordenamiento jurídico, como decía, por primera vez a través de la ley de concertación tributaria. Pero lo cierto es que estas instituciones se encuentran eh, plenamente estudiadas y en vigencia, ya no tanto en el ámbito de la tributación nacional, sino en el ámbito de la tributación internacional. Entonces, para poder entrar un poco en el tema de qué es la fiscalidad internacional, es necesario hablar, bueno, de qué se trata esto. Bueno, la fiscalidad internacional en el fondo lo que hace es definir las reglas por las cuales un contribuyente se sujeta al poder tributario de un estado o de otro. ¿Okay? Es decir, la fiscalidad internacional al final del camino trata de evitar los conflictos entre estados eh, por la aplicación de los tributos frente a un mismo contribuyente. El tema aquí de fondo es que la norma tributaria tiene una característica importante y singular, ¿no? Una cosa es, como estudiamos en el mundo del derecho tributario, una cosa es el ámbito geográfico de vigencia de la norma, ¿verdad? Que las normas jurídicas usualmente, y así es, ¿no?, tienen vigencia en el espacio geográfico del Estado que la aprueba, pero otra cosa es los hechos subsumibles, es decir, los casos en concretos que están regulados por esta norma. En este caso, lo que sucede es que en ocasiones un hecho que está grabado por la ley nacional puede darse fuera del territorio nacional. Esto puede ocasionar un conflicto con el Estado o la jurisdicción, perdón, del Estado o del otro Estado donde se realiza este caso en concreto o este hecho subsumible. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Puede darse que ese mismo hecho que está grabado por la ley nicaragüense puede estar también grabado por la ley del otro estado. Por poner un ejemplo, ¿no? Nuestra ley establece que pues, son rentas de trabajo las que se perciben de un residente nicaragüense, aun cuando quien realice el trabajo se encuentre en el extranjero. Si una persona, ¿verdad?, en este régimen se encuentra, por poner un ejemplo, ¿no?, en la República de Honduras realizando el trabajo que se tenga bien, ¿no? Puede ser o puede darse que esté grabado por la ley de concertación tributaria, pero también por el hecho de estar realizando su labor, en este caso en la República de Honduras, puede estar también grabado por la ley del impuesto sobre la renta en Honduras. Entonces estamos ahí en presencia de una situación de doble imposición, es decir, este contribuyente está siendo grabado tanto por el poder tributario del Estado hondureño como del Estado nicaragüense. Bien, entonces, para evitar estos conflictos entre estados, se suelen aprobar por parte, y esto ya es una cuestión que viene de los años 30 del siglo pasado, convenios para evitar la doble imposición o múltiple imposición entre los estados. ¿Qué es un convenio para evitar la doble imposición? Bueno, un convenio es un tratado de derecho internacional público. Un tratado de derecho internacional público que firman dos estados en el cual se definen las reglas por las cuales un mismo hecho va a tributar o bien en un estado o bien en otro. ¿Okay? Esto no es una cuestión nueva. Los convenios para evitar la doble imposición, como hemos señalado, se encuentran vigentes desde inicios del siglo pasado. Ha corrido mucho agua bajo el puente, hay muchos aportes y también hay muchos modelos de convenio que los estados suelen utilizar para negociar con otros estados precisamente las reglas de repartición, por así decirlo, del impuesto. Entonces podemos tener, por ejemplo, como modelos de convenio, los tres más famosos, los tres más utilizados son el modelo de la OCDE, el modelo de la ONU y el modelo de Estados Unidos de América. El punto al final del camino se trata de definir o de que el Estado defina qué tipo de modelo va a utilizar y esto de entrada impone una cuestión de suma importancia para poder entender todas las cuestiones inherentes a la fiscalidad internacional. El punto aquí es que estamos en presencia de un tratado de derecho internacional público. Como todo tratado,
los tratados de derecho internacional público se regulan o se rigen por la Convención de Viena del Derecho de los Tratados. Bien, esta establece en cuanto a la interpretación de los tratados que, bueno, pues estará al sentido de literal, etcétera, etcétera, pero también establece que una regla admitida en la interpretación de los tratados es el contexto en el cual el tratado haya sido aprobado. Y esta cuestión es sumamente importante para poder definir y dar sentido a las instituciones de la fiscalidad internacional. Cuando hablamos del contexto, en realidad todo parte de definir qué modelo de tratado se ha utilizado, qué modelo de convenio se ha utilizado por los estados para efectos de negociar las reglas de repartición del impuesto. Entonces, si por ejemplo los tratados utilizan el modelo de la OCDE, esto significa de que no solamente se estará a lo que establece la letra del convenio sobre la base del modelo de la OCDE en sus diversos veintitantos artículos que tiene. No, la verdad es que por esta regla de interpretación de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, tenemos que acudir al contexto en el cual fueron aprobados. Es decir, esto implica que nosotros tengamos que, para interpretar correctamente el tratado, tenemos que saber y conocer cuál es la idea de la OCDE, ¿verdad?, acerca de la regulación de una u otra institución de fiscalidad internacional. Es decir, esto implica que para darle un sentido total al convenio de doble imposición, tendremos necesariamente que acudir a los comentarios que se realizan al modelo de convenio de esta institución, pero también así a las decisiones judiciales que se hayan tomado en relación con la aplicación de este convenio y a los comentarios que puedan realizarse por partes autorizadas por esta institución. Entonces, lo cierto es que el mundo, por así decirlo, de la fiscalidad internacional no solamente se restringe a la letra de la norma de lo que establece el convenio en sí mismo, sino que necesariamente tendremos, para interpretar correctamente el mismo, tendremos que acudir a los comentarios, a las interpretaciones, notas interpretativas, etcétera, que devengan o que se establezcan en relación con el modelo de convenio que hayamos utilizado. Entonces, claro, las instituciones de la fiscalidad internacional que regulan, por ejemplo, nuestra ley de concertación tributaria, tales como la residencia, establecimientos permanentes, precios de transferencia, cláusulas antiabuso, etcétera, entre otras, no tienen todo su sentido, sino en razón y en tanto en cuanto el contexto en el cual hayan sido aprobadas. ¿Ok? Ahora bien, el quid del asunto está en el caso nicaragüense en que a la fecha la República de Nicaragua pues no ha firmado todavía ningún convenio para evitar la doble imposición con ningún otro estado o jurisdicción extranjera. Con esto significa que en el momento en el que esto surja, en el que esto suceda, necesariamente tendremos que acudir a los comentarios, a las decisiones judiciales, etcétera, etcétera, que se hayan elaborado en torno al modelo de convenio que se haya utilizado o que se haya escogido por la República de Nicaragua para negociar con el Estado que corresponde. Y claro, aquí estamos presentando básicamente tres modelos, ¿no? El de la OCDE, de la ONU y de Estados Unidos, pero lo cierto es que hay muchos modelos de convenio. La Unión Europea tiene su propio modelo de convenio, algunos estados, incluso por sí tienen su propio modelo de convenio, y esto significa que frente a cada modelo de convenio exista un propio contexto sobre el cual entonces tendremos que dar un significado a cada una de las instituciones y consecuentemente a cada una de las cláusulas que están definida en el convenio una vez que se aprueba por parte de los dos estados. Esto, como pueden ver, implica que el mundo de la fiscalidad internacional es sumamente amplio, es sumamente complejo y requiere sin duda alguna de mucho estudio y de mucho análisis para su aplicación a casos en concreto. Entonces, lo cierto es que la fiscalidad internacional, en lo que toca a Nicaragua, plantea una serie de retos de mucho calado y que nosotros tenemos que estar claros de ellos para poder salir
bien librados de este reto, ¿no? Y llevar este barco a buen puerto. Entonces, algunos de los retos de los cuales podemos hablar son, bueno, algunos de la naturaleza institucional. Por ejemplo, los modelos de convenios usualmente establecen una cláusula de intercambio de información entre las administraciones tributarias para conocer la situación de los contribuyentes en una u otra jurisdicción. Entonces, aquí el reto institucional está en que la administración tributaria pueda responder a los requerimientos de información y que en el cumplimiento eficaz, ¿no?, de este intercambio de información tributaria también se mantengan a salvo los derechos y las garantías de los contribuyentes. Entonces, que existen diversas formas o intensidades de intercambiar información entre las administraciones tributarias según el modelo que se haya escogido, y es un reto, ¿no?, para toda institución, para toda administración tributaria, no solamente dar respuesta a estas solicitudes de intercambio de información, sino también a cuánta información y qué tipo de información se puede compartir. Otro reto que puede también nacer o estar a nivel institucional, bueno, precios de transferencia. Nosotros ya tenemos en Nicaragua en vigencia todo el ámbito de la ley de concertación tributaria a precios de transferencia. Los contribuyentes están obligados ya desde el año 2017 a tener listos los estudios de precios de transferencia. Hasta ahí estamos bien. El punto es, ¿será posible, ¿no?, que la administración tributaria pueda responder, ¿no?, a todos los requerimientos de los contribuyentes en cuanto a cada uno de los estudios de precios de transferencia que se vayan presentando año con año, etcétera, etcétera? Es un reto muy importante que tenemos que asumir. Y de parte del contribuyente, el contribuyente estará en posición de asumir esta nueva obligación tributaria para poder entonces cumplir con la letra de la ley que obliga, ¿no?, a todos los contribuyentes a tener listos los estudios de precios de transferencia desde el año 2017. Ese es un tema importante que tenemos sobre el cual hay que reflexionar, ¿no? El otro reto, pues, viene de la interpretación, ¿no?, de estas instituciones, ¿no? Que Nicaragua tenga en sus manos, ¿no?, un convenio para evitar la doble imposición, o incluso ahora mismo, ¿no?, en relación a la regulación de precios de transferencia, cómo se va a interpretar caso a caso y a resolver caso a caso cada una de las cuestiones que vayan surgiendo para poder tener una decisión equilibrada que responda, por un lado, los intereses de la administración tributaria de recaudar para sufragar los gastos públicos, pero por otro lado, que también se mantengan a salvo los derechos y las garantías de los contribuyentes. Y bueno, ya por último, pero no por ello importante, para no poner muchos más, tenemos el reto, bueno, de BEPS, ¿no? BEPS es el acrónimo de Base Erosion and Profit Shifting, es el traslado de beneficios y erosión de la base imponible. Es un plan que la OCDE ha establecido desde el año 2014, en el cual se han establecido una serie de acciones para poder revisar toda una serie de instituciones de la fiscalidad internacional, acciones que ya han sido implementadas a nivel internacional y que ya han sido evaluadas, y en que en razón de ellas ya se están implementando a diferentes velocidades en las diversas jurisdicciones, ¿no?, las cuestiones a resolver. Es decir, aquí podemos plantear, por ejemplo, los retos de la fiscalidad digital, es decir, el gravamen de las grandes plataformas tecnológicas. Podemos también referirnos acá a la regulación de precios de transferencia, de modo tal de que se asegure que el crédito tributario esté pagado en debida forma por los contribuyentes, sobre todo cuando estamos hablando de contribuyentes con presencia en diversas jurisdicciones. La interpretación misma, ¿no?, de todas las instituciones jurídicas del ámbito de la fiscalidad internacional para la aplicación a casos en concreto que obligan, en el caso nicaragüense y latinoamericano, a asumir instituciones de tradiciones jurídicas distintas de la nuestra. En fin, estos son retos que se tienen que asumir tanto a nivel nacional, a nivel nacional como contribuyentes, pero también a nivel institucional, ¿verdad?
en la búsqueda, como decía, de ese equilibrio. Entonces, la fiscalidad internacional de Nicaragua es una realidad ya presente en nuestro país. Hay que prepararse y hay que prepararse muy bien para poder responder de la mejor manera a todos estos retos y poder analizar en debida forma y poder asumir, ¿no?, una realidad que ya se encuentra presente no solamente en la región centroamericana, sino prácticamente en todo el mundo. En ese sentido, la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAM ofrece al público en general el programa de maestría en asesoría en tributación y fiscalidad internacional. La idea del programa de maestría es estudiar las cuestiones inherentes a la fiscalidad nacional, ¿no?, a la regulación de los impuestos nacionales, municipales, a los regímenes parafiscales existentes en el país, a los medios de impugnación, pero también estudiar y analizar todas estas cuestiones inherentes a la fiscalidad internacional. El conglomerado de profesores, docentes que van a participar en esta maestría son tanto nacionales como extranjeros y podemos y procuraremos, ¿no?, que a través de ellos pues, tengamos un acercamiento a esas realidades que vienen y que están ahora presentes en nuestro país. Los invitamos a formar parte, ¿no?, de este programa de maestría. Las puertas de la Universidad Americana están abiertos y dispuestos a su interés. Y bueno, tenemos a estos efectos pues los datos de contacto al final y está también disponible en la página web. Les agradecemos mucho por su atención a este breve webinar y quedamos a su disposición para futuras sesiones. Muchas gracias y buenas tardes.